Hola, soy Andrea Cogollos y me complace de sobremanera darles la bienvenida a este primer programa de nuestra tercera temporada de Lejain Panamá. ¿Quién diría que cuando transmitimos el primer programa en noviembre de 2022 estaríamos aquí hoy iniciando nuestra tercera temporada? Como ya es costumbre, comenzamos recibiendo a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik de la congregación Kol Sherid Israel, quienes en este primer segmento nos brindarán sus reflexiones sobre los ritos de pasaje y las ceremonias de ambas tradiciones que definen el ciclo de nuestras vidas. Por favor, démosle la bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Muy felices de comenzar esta tercera temporada de Lejain Panamá. Muy agradecidos por esta oportunidad de poder mostrarles y compartir la belleza de la tradición judía. Y como es habitual, uno de los segmentos más queridos, más apreciados de nuestro programa Lejain Panamá son estas conversaciones, estos diálogos que mantengo con Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, el arzobispo metropolitano, que nos honra con su presencia aquí en nuestra casa. Y en esta oportunidad quería conversar sobre los ritos de pasaje, es decir, aquellas ceremonias que son parte de la cultura humana, porque las podemos encontrar manifestadas en distintos grupos, que acompañan estas transiciones de la vida, estos momentos trascendentales, el nacimiento, la llegada a la adultez, la construcción de una nueva familia y, por supuesto, la muerte. Bienvenido, Monseñor. Mil gracias, Rabino. Gracias a todos los televidentes. Yo creo que es una nueva oportunidad que tenemos en este año de poder profundizar, ¿no?, en cosas que nos van uniendo en medio de la diversidad de nuestras creencias. Al final lo más importante es eso, que cada uno de nosotros podamos valorar no solo lo nuestro, sino descubrir también que muchas cosas que vamos viviendo también la están viviendo en otras comunidades de fe, y esto es lo que yo creo que nos enriquece frente a ese fenómeno tan importante, hoy más que nunca, que el hombre necesita de encontrarse con el trascendente, y esa trascendencia vivirla también en el seno de una comunidad. Así es, en la tradición judía tenemos rituales para el nacimiento, el Brit Milá o la circuncisión en el caso de los hombres, el Simchat Bat o la ceremonia de nombramiento en el caso de las niñas. Cuando llegan a la adolescencia, que en la antigüedad con otra expectativa de vida y con otra dinámica era ya incorporarse al mundo de la adultez, cuando tenían capacidad de procrear, a los 13 años los varones y a los 12 años tenemos una ceremonia que se llama Bar Mitzvah o Bat Mitzvah, que significa el hijo del deber, es decir, ya asumen sus compromisos como miembros plenos de la comunidad. Por supuesto, tenemos una ceremonia nupcial muy tradicional y con algunos elementos muy simbólicos para marcar ese momento en que dos personas se unen para conformar una nueva familia. Y también, sin duda, tenemos ceremonias que acompañan la muerte. Lo más significativo posiblemente sea el entierro del cuerpo de la persona, el retorno del cuerpo al lugar del cual se originó. De acuerdo al Génesis, venimos del polvo y retomamos al polvo, con la convicción de que el alma trasciende, que el alma, que es un poco la esencia de lo divino que tenemos nosotros, retorna al Creador, ¿no? Cada una de estas etapas tan importantes las compartimos en comunidad. Estos rituales nos dan esta dimensión de que lo que me pasa a mí necesita ser acompañado por la comunidad, y de alguna manera a mí me da mucha tranquilidad esa sabiduría acumulada que me permite atravesar esos momentos. Sí, en nuestra religión católica tenemos cosas muy semejantes, ¿no? Desde el bendecir el vientre de la madre, ya cuando da a luz está la costumbre de llevar a presentar al niño, y es curioso presentarlo a la comunidad cristiana. Se presenta al niño y después también viene todo ese proceso de acompañamiento, la introducción a la vida de la comunidad con el bautismo, luego la confirmación, que viene en esa realidad de 12, 13, 14 años donde
ya el joven asume responsablemente también su vivencia de fe, hace un acto de fe ya personal, y también tenemos nuestros ritos cuando vamos a ir formando la familia, ¿no? Tampoco es ajena a la vivencia de la comunidad. También tenemos el acompañamiento en los momentos de enfermedad, con la unción de los enfermos, para que en ese momento tampoco se sienta solo, y después está también este acompañamiento tan especial, sobre todo a la hora de la muerte, ¿no? Para nosotros como para todos, el cuerpo también es sagrado, pero sabemos que el alma pervive para siempre, ¿no? Y de esta realidad tenemos casi similitud, ¿verdad? De cómo nuestra fe nos van acompañando desde el inicio hasta el final. Y yo creo que esto también es como lo maravilloso, ¿no? Y lo más hermoso es las experiencias que estos gozos y estas tristezas no las vivimos solos, las vivimos y las compartimos también en nuestras comunidades. Parece que esto que tú dices tiene esta dimensión de horizontal, ¿no? De compartir en comunidad, pero también tiene una dimensión vertical, es decir, cómo las generaciones que nos precedieron enfrentaron estos momentos tan llenos de preguntas, de miedos, de angustia, ya sea por la alegría de la llegada de una nueva vida, qué significa eso, voy a poder afrontar la paternidad, cómo me va a impactar, o por supuesto los momentos de tristeza, ¿no? La muerte. Entonces creo que hay la sabiduría acumulada de la experiencia religiosa, tiene mucho para nutrirnos, y lo vemos en la experiencia pastoral, al menos en mi caso, de gente que por ahí no está tan conectada en el día a día. Cuando llegan estos momentos de transición necesitan el acompañamiento, sí, necesitan la presencia de la tradición religiosa para guiarlos, para orientarlos en ese momento. Sí, es importante, ¿no? ¿Qué será de este niño cuando nace? Pero también está la última pregunta, ¿eh? ¿Se terminó todo con la muerte o hay algo, verdad? Y lo curioso es eso. En estos momentos clave, incluso mucha gente que está tal vez alejada de la comunidad, necesita la presencia de la comunidad de fe para que lo acompañe en estos momentos. Y quizás, que lo que decías, que mientras decías eso, me iluminó esta idea de quizás no tenemos las respuestas, sí, pero como comunidad de fe compartimos las preguntas, y eso ya es un gran aporte, ¿no? Exacto. Definitivamente que estos ritos de pasaje, estas transiciones, se viven mejor, se viven en mayor plenitud cuando uno siente la compañía de su comunidad, ¿no? Andrea, regresamos contigo. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo, por sus comentarios. Aunque profesamos distintas tradiciones religiosas, es clara la similitud entre ambas. En las próximas semanas estaremos celebrando carnavales, iniciando la Cuaresma, y en la tradición judía celebraremos Purim, una festividad bastante carnavalesca que conmemora el milagro en el que el pueblo judío, gracias a la intervención de la reina bíblica Esther, sobrevive a uno de los primeros intentos de ser destruido durante el mandato del rey persa Asuero. Para conocer más sobre Purim, recibamos nuevamente al Rabino Gustavo. Escuchemos. Gracias, Andrea. Hablemos de la fiesta de Purim, la más alegre y quizás un poco atípica en el calendario judío. Cae el día 14 del mes de Adar, esto es casi un mes antes de Pesaj, de la Pascua judía, y celebra la salvación de los judíos en el imperio persa del intento de exterminio por el malvado Amán. Los sucesos aparecen relatados con bastante detalle en el libro bíblico de Esther, y allí se nos cuenta cómo la iniciativa de este primer ministro persa parece avanzar con la complicidad o la apatía del rey Asuero para lograr el exterminio de los judíos. Va a ser la intervención de la reina Esther, esposa del rey Asuero, y su tío Mardoqueo o Mordejai, lo que va a impedir que se haga realidad este plan. Los judíos logran defenderse y entonces queda establecida esta celebración de Purim. ¿Cómo se celebra? Bueno, en la sinagoga lo más importante es la lectura ritual del libro bíblico de Esther, que se lee en voz alta, con una tradición muy bonita
que es que cada vez que se va a mencionar el nombre del malvado Amán, la gente hace bulla en la sinagoga, ya sea con las palmas, ya sea con las pisadas, porque recuerdan el pasaje bíblico del libro de Deuteronomio que dice: borrarás el nombre de Amalek. Amalek es el histórico enemigo del pueblo de Israel. El libro de Esther nos cuenta que el malvado Amán era descendiente de los amalequitas. Así que se puede ver la historia de Esther como un nuevo episodio en la lucha constante de los enemigos del pueblo judío que buscan su destrucción. Y en la sinagoga el clima festivo, la gente acostumbra a disfrazarse. Es una especie de carnaval. ¿Por qué el disfraz? Bueno, algunos sugieren que el relato bíblico de Esther tiene algunos elementos. Esther llega al palacio sin decir que es judía y recién revela más adelante su identidad, cuando tiene que intervenir para salvar a su pueblo. Otros sugieren que se trata de la particularidad que tiene el libro de Esther, que es el único libro de la Biblia hebrea en donde no aparece el nombre de Dios. Sin embargo, vemos la mano divina acompañando las situaciones y resolviendo a favor del pueblo judío. La cuestión es que la gente está disfrazada, especialmente los niños, en un clima de mucha alegría, y se escuchan entonces las palabras del relato del libro de Esther. Hay un banquete festivo, una comida de celebración, y hay dos tradiciones que ya son mencionadas en el libro de Esther como parte de aquella celebración inicial y que se perpetuó luego para las generaciones siguientes y que se mantienen. Una es Mishloach Manot, el envío de regalos de comida. Se acostumbra a mandar regalos de comida a los amigos, a los vecinos, como parte de la celebración. Y el otro es Matanot Laevionim, regalos a las personas necesitadas, regalos a los pobres. No hay celebración en donde no incluyamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo a quienes más lo necesitan. Así que en esta combinación de jolgorio y celebración sinagogal, con los regalos a los amigos y la entrega de donativos a las personas necesitadas, esta fiesta de Purim encierra un mensaje también muy profundo. Representa la constante amenaza que a lo largo de los siglos el pueblo judío ha tenido en distintas geografías, ya que se han levantado voces y personas que han buscado su exterminio. Por eso la celebración de Purim es una celebración de alegría. Recordamos la historia de cómo Esther y su tío Mordejai salvaron al pueblo del plan maligno de Amán, pero también nos previene y nos hace estar alerta para advertir cuando tenemos amenazas en nuestro tiempo. La noticia tiene muchos rostros. No te conformes con poco. Radio Hogar informa, el noticiero que siempre te orientará más y mejor. Radio Hogar informa. De lunes a viernes a las 12 de mediodía y a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Hogar en todo el país. Radio Hogar, la voz de tu iglesia, presenta Reminiscencia, programa con la música del recuerdo y sus protagonistas, a cargo de Mario García Huxon, los domingos de 9 a 11 de la mañana. Reminiscencia, los esperamos. Y regresamos del cambio. Ahora tengo el gran placer de darle la bienvenida a nuestras pantallas a la reconocida chef Rachel Paul, mejor conocida como Rachel Foodie, quien durante esta tercera temporada nos enseñará a preparar variados platillos muy populares entre los judíos provenientes del Medio Oriente. En este segmento, que hemos titulado Sabor y Tradiciones, aprenderemos a preparar dos ensaladas muy fáciles y refrescantes y que utilizan ingredientes muy similares. Estas son tabule y kibenaye. Veamos. Bienvenidos al segmento de cocina, sabor y tradición aquí en L'Haim. Hoy les tengo dos ensaladas
espectaculares hechas con el trigo burgol. Tenemos el tabule y el kibbe nayer. La primera receta que vamos a preparar es la ensalada de tabule. Y quiero explicarles primero los ingredientes porque son muy similares al kibbe nayer, que es la ensalada que vamos a hacer después. Lo primero que tenemos que entender es el trigo burgol, que es este trigo que tenemos aquí. El burgol viene en diferentes números, 1, 2, 3 y hasta 4. Entre más pequeño el número, por ejemplo el 1, es mucho más fino y más delgado, mientras que el trigo número 3, que es este que tengo acá, es más grueso. Ahora, ¿qué realmente es el trigo burgol? Que es con lo que vamos a preparar estas recetas. Es un trigo que ha sido cocido, secado y luego triturado para tener esta textura. Y a diferencia de otras cosas, otras pastas, por ejemplo, que hay que hervirlas para cocerlas, esto ya está cocido, solamente necesitamos hidratarlo. ¿Y en qué lo hidratamos? Pues en agua. Puede ser agua fría, puede ser agua caliente. Si usamos agua caliente va a demorar mucho menos tiempo en hidratarse. Entonces, para estas dos ensaladas que vamos a preparar hoy, vamos a utilizar el trigo número 1. ¿Por qué? Porque es más fino y es el que se utiliza para ensaladas y también para hacer recetas como, por ejemplo, el kibbe. Así que este es el que vamos a utilizar hoy. A mí me gusta enjuagarlo, así que lo primero que voy a hacer es colocarlo en este colador, dejarlo correr en el agua y luego lo voy a dejar entonces en el bol hidratando con agua caliente. Y una vez él se hidrate, él va a crecer bastante, va a aumentar su tamaño, su volumen, así que esto les va a rendir muchísimo. Esto, vamos a revolverlo un poquito. Y ahora solamente tenemos que dejar que se hidrate. Y mientras eso ocurre, vamos entonces a preparar el resto de los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra primera receta, que es el tabule. A ver, esto lo ponemos por acá. Y vamos a ver lo que necesitamos. Necesitamos bastante perejil. De aquí me van a salir para las dos recetas. Pero el secreto del tabule en realidad es una ensalada de perejil. El perejil es la estrella de la ensalada. No tanto el trigo. El trigo, por supuesto, le va a dar ese toque que sabe como si fuera a nueces. Es muy rico. Vamos a ponerle perejil, cebollina, hierbabuena fresca, cebollita picada, sal, pimienta si quieren, tomate, y hay personas que le agregan pepino. No es típico, pero le pueden agregar si les gusta y quieren darle un poquito más de frescor. Bien. Aquí tengo la hierbabuena fresca picada. Voy a picar ahora los tomates, pero ya los voy a agregar en el bol donde voy a servir la ensalada. Bien, ya tengo mis tomates picados. Vamos a comenzar a agregar todo. Vamos a darle un chancecito más al trigo para que se hidrate y vamos adelantando nosotros acá. Ya tengo el tomate, voy a agregarle cebollina. Voy a guardar esta para la otra ensalada que tengo después. Voy a agregarle la hierbabuena fresca. Esto le da un toque muy rico, muy refrescante. Vamos a agregarle la cebolla picadita. Y la estrella de este plato, que es el perejil, igual voy a guardar un poquito para la otra ensalada. Estas recetas del Medio Oriente tienen casi que los mismos ingredientes, pero siempre cambia algo. Y me gusta porque hace que sea mucho más práctico. Tienes los mismos ingredientes, uno tiene hierbabuena fresca, el otro tiene comino, el otro tiene así, y entonces varías y sacas muchísimos platos. Vamos a agregarle sal, jugo de 2 limones. A ver, vamos a hacer un poquito de espacio. Lo vamos a partir. A esto le vamos a poner aceite de oliva. Si le quieren poner un poquito de pimienta, le pueden poner un poquito de pimienta también. Por aquí la estrella es el perejil. Vamos a revolver. Voy a agregarle aceite de oliva. Y quiero que vean cómo ha crecido el trigo. Ya les voy a mostrar. Miren esto. ¿Se acuerdan que los cubrimos en agua? A ver, vamos a mostrarles. Miren cuánto ha aumentado de volumen. Y esto es por eso, porque el trigo fue deshidratado y cuando lo ponemos en el agua nuevamente, él vuelve a crecer y esto rinde muchísimo, muchísimo. Bien, ya escurrí el trigo, me traje la mitad, pero no lo voy a usar todo. Recuerden que en esta ensalada el perejil es la estrella, entonces no le vamos a poner tanto, pero vamos a agregarle, vamos a ver ahí.
Vamos a ver ahí dónde estamos. El olor en esta cocina está demasiado rico. Y fíjense que esto es súper nutritivo, tiene muchísima fibra, minerales. Ahora, si ustedes no pueden comer gluten, como esto es trigo y el trigo tiene gluten, pueden reemplazarlo por quinoa o quizás algún otro cereal que no tenga gluten. Pero si no, prueben con este trigo porque en verdad es muy rico. Ahí está perfecto. A ver, voy a usar esta cuchara para probar la sazón, si le falta algo. Un puntito más de sal, pero en verdad está delicioso con el limón, el aceitito de oliva, la cebolla y ese toque tan fresco del perejil. Y bueno, esta primera ensalada está lista. Voy a dejarla en la nevera refrigerando y vamos a preparar el kibenaye. La siguiente receta que vamos a hacer es el kibenaye. Esta receta tiene como varias cosas. Por un lado, estamos trabajando con el trigo burgol, que ya vimos cómo lo hidratamos y lo usamos para hacer el tabule. Ahora, kibenaye quiere decir, kibe es trigo con carne y naye quiere decir crudo. Entonces, esta receta es como una especie de tartar, vamos a decirlo así, donde la carne molida está cruda dentro de la receta. Yo sé que si yo les digo a ustedes ahorita mismo que vamos a comer carne molida cruda, ustedes me van a cambiar el canal. Así que vamos a hacer una versión vegana sin la carne molida cruda, que igual es sumamente delicioso y a mí me encanta. Así que esto tiene un saborcito así como agridulce, pero toda la textura está en el trigo burgol. Entonces, lo único que me falta por picar aquí es la cebolla. Y recuerden que todas estas recetas ustedes las pueden encontrar en nuestras redes L'Haim Panamá. Así que vayan, denle like, denle follow, síganos para que puedan ver todas las recetas que preparamos aquí en el programa. Ahora sí, picamos la cebolla. Y esto va a ser rapidito, pero hay un par de ingredientes que ustedes no van a creer que están aquí, pero les va a sorprender mucho. Y aquí hay dos cosas. Por un lado, aquí la especia que va a predominar es el comino. Y les voy a decir algo. Si ustedes pueden, consigan el comino en semilla, tuéstenlo en un sartén y muélanlo. Es un mundo de diferencia con el comino que compramos normalmente en el supermercado. A ver, vamos por aquí. Voy a sacar esto y voy a agregar la cebolla. Y el otro ingrediente, que es el que les digo que tenía una sorpresa, es que esto lleva pulpa de tamarindo. Y yo sé que normalmente no pensaríamos que el tamarindo iría en una receta de una ensalada, pero en realidad le da un toque particular muy especial. Vamos entonces a incorporar todos los ingredientes. A ver, por aquí tengo el trigo que estamos utilizando. Como les dije, el trigo burgol número 1. Este es un trigo que, como les mencionaba, está seco, lo deshidratan y luego lo pican y dependiendo del tamaño se usa para diferentes cosas. Yo creo que con esta cantidad estamos bien. Vamos a ponerle cebollina picadita. Yo creo que ya. A mí me encantan mucho los vegetales. Entonces, ensaladas como esta o como la de tabule son súper ricas y, de nuevo, el trigo es muy nutritivo, muy nutritivo. Esto es tomate picadito chiquitito, pimentón rojo picadito chiquitito y voy a sazonar con comino antes de agregarle las salsas chéveres. Ya van a ver cuáles son las salsas chéveres. A ver, este es el comino, sal, chorrito de aceite de oliva. Miren los colores que tiene esto. Y ahora sí, vamos a revolver esto primero y vamos a sazonar. ¿Con qué vamos a sazonar? Ya van a ver. Pasta de tomate, un poquito de ketchup y el tamarindo. Y además, por aquí tengo un secretito que es picante. Si les gusta el picante, le ponen el toquecito. Ahora, si ustedes son más aventureros, pueden agregarle carne molida cruda y se come así, con la carne molida cruda. Vamos a sazonar. Aquí tengo el ketchup, 1 o 2 cucharadas de ketchup. Esto le va a dar un toquecito dulce.
Pasta de tomate, igual, unas 2 cucharadas. Y el tamarindo. Este es el secreto de esta receta. Unas 3 cucharadas así, vamos a ponérselo todo. Hay una salsa que se utiliza mucho que se llama U. Es una reducción de pulpa de tamarindo con azúcar y un ácido que es ácido cítrico. Eso le da muchísimo sabor a las comidas y ese toquecito agridulce. Vamos a revolver bien, bien, bien. Vamos a rectificar la sazón y vamos entonces a emplatar las 2 ensaladas deliciosas que hemos hecho hoy. Aquí. A ver, vamos a probar. Tenedor, cucharita. Vamos a ver dónde estamos. Me faltó lo bueno, el picante. Como media cucharadita. Uy, qué rico está. El toque del comino, les digo, moler sus propias especias hace toda la diferencia, toda la diferencia. Ahora sí, revolver, 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 pero queremos que todos esos sabores se integren. Vamos a refrigerarlo un ratito y voy a traer el tabule y vamos a emplatar. Voy a servir aquí la ensalada de tabule. Y ahora les voy a enseñar cómo servir el kibenaye. A ver, ok. Súper. Voy a echarle un chorrito de aceite de oliva por encima. Perfecto. Ahora vamos con la otra. Y para esto me voy a poner guantes. Si ustedes quieren servir el kibenaye así, lo pueden hacer. Pero en realidad la forma tradicional de hacerlo es como si fuera una especie de bollitos o una especie de carimañolas, vamos a decirlo así, que es la forma tradicional de un kibe. Entonces, guantecitos para manipular. Ahí vamos, sí se puede. Ok, y vamos a tomar una cucharada y lo vamos a hacer así, como si fuera una croquetita. Y listo. Y esto lo vamos a ir acomodando en el plato. Si les da mucha pereza hacer esto, pues nada, lo sirven en un bol, lo pueden poner aquí en forma de anillo, le pueden ir dando diferentes formas. Y en el medio lo que vamos a poner es aceite de oliva. Recuerden, si quieren agregarle carne molida cruda, pueden hacerlo también. Pero yo sé que es un poquito, no estamos tan acostumbrados a eso. Así que esta es una versión vegana, full nutritiva, que seguro les va a gustar. Tienen que probarla. Bien, y ya tenemos nuestras 2 ensaladas listas, nuestro tabule y nuestro kibenaye. El kibenaye lo vamos a servir con aceite de oliva aquí en el medio y le voy a poner un chorrito de aceite de oliva por encima y listo. Hoy hemos hecho estas 2 ensaladas con el trigo burgol como estrella. Espero que se animen a prepararlas y nos vemos en la próxima. Te invitamos a sintonizar Zona 8, Tertulias y más, un espacio vibrante para empezar el día como Dios manda. El programa que hará que tu mañana comience con lo que realmente importa. Zona 8, Tertulias y más. Disfrutemos de conversaciones estimulantes y la mejor compañía. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por las frecuencias de Radio Hogar. Palabras compartidas, una mirada al acontecer social, político, económico y cultural de Panamá y el mundo. Palabras compartidas, entrevistas plenas de contenido y color, conducido por el periodista Eduardo Soto. Palabras compartidas. Sintonízalo cada viernes a las 7 de la noche en Radio Hogar. Palabras compartidas. Gracias, Rachel, por tus deliciosas creaciones.
Espero, apreciados televidentes, que se entusiasmen y preparen una o ambas recetas. Son deliciosas y además muy saludables. Acompáñenme ahora a recibir nuevamente al rabino Gustavo, quien en el segmento La Entrevista habla con su colega, el rabino Denis Sasso, hijo de la congregación Kol Sherit Israel y el primer panameño en recibirse como rabino, quien acaba de jubilarse luego de 50 años de rabinato en los Estados Unidos. Por favor, démosle la bienvenida a nuestro programa de hoy. Adelante. Muchas gracias, Andrea, y estamos comenzando esta tercera temporada de Lejaim Panamá con un invitado de lujo. Nos da mucho placer recibir aquí en este espacio a mi querido amigo, colega y maestro, el rabino Denis Sasso, que está en Indianápolis, en los Estados Unidos, en su casa, y se trata del primer rabino panameño. Así que un hito en la historia, que además acaba de jubilarse después de 50 años de una destacada labor. Bienvenido, Denis. Muchas gracias, Gustavo. Es un placer estar contigo, con Lejaim y con FETV en Panamá. Un honor. Bueno, 50 años de labor y ahora la jubilación para tener un poco de perspectiva. ¿Cómo evalúas esa experiencia? Es difícil encapsular 50 años en pocas palabras, pero podría decir que ha sido una labor muy satisfactoria personalmente para mí y para mi esposa. Mi esposa Sandy también es rabina y cuando nos casamos constituimos la primera pareja rabínica en la historia judía. Ella se jubiló hace 10 años, yo continué laborando por otros 10 años y entonces al jubilarme yo, ella también cerró algunas labores que tenía con la universidad y ahora tenemos tiempo para los nietos, tiempo para viajar. Acabamos de regresar de Florida. Te informo que aquí en Indianápolis estamos en 1 grado Fahrenheit, a menos 17 Celsius, 17 grados bajo 0 Celsius. Bueno, y del calor de Panamá, entonces, que te enviamos para ti. Cuenta un poco a la teleaudiencia tu historia, primer rabino panameño, algo de ti para que todos te conozcan. ¿Cómo no? Yo nací en Colón. Mis conexiones con la Iglesia Católica comienzan tempranas porque asistí al colegio San José, el colegio lasallista en la ciudad de Colón. Mi familia es de ancestros caribeños. Mis bisabuelos y abuela vivieron en San Tomás antes de mudarse a Panamá. Así es que toda la familia es del Caribe y de Centroamérica. Mi mamá y 3 de mis abuelos fueron nacidos en Costa Rica. Se radicaron, un lado de la familia se radicó en Panamá, el otro se quedó en San José de Costa Rica. Crecí en Colón. Al completar la escuela primaria, nos mudamos a la ciudad de Panamá, donde comencé mis estudios en el Instituto Alberto Einstein y me convertí en un joven muy activo en el seno de la comunidad que tú hoy diriges, la congregación Kol Sherit Israel. Esos años fueron tremendamente formativos para mí. Continué mis labores y mi cooperación con la Iglesia Católica. Me acuerdo que durante mis años de colegio secundario participé en un programa que entonces se llamaba Cursillos de Capacitación Social, ofrecidos por la Iglesia Católica. Y esa experiencia, junto a mi experiencia en Kol Sherit Israel y mis labores comunitarias en el Instituto Alberto Einstein, me dirigieron a hacer del rabinato el futuro llamado de mi vida. Ha sido una jornada muy satisfactoria. Me ha permitido no solamente estudiar y enseñar la tradición que es muy querida por mí, pero también participar en relaciones cívicas, en relaciones interreligiosas y poder crear una familia. Sandy y yo tenemos 4 nietos hoy en día, 2 hijos, una hija, Debbie, que vive aquí en Indianápolis, y un hijo, David, que vive en New Haven, Connecticut. El judaísmo continúa siendo
una parte central de nuestra vida familiar, tanto como participamos en la comunidad. Así es que esa es parte de la jornada. Después de graduarme del Instituto Alberto Einstein, asistí a la Universidad de Brandeis en el área de Boston, y de allí fui al seminario rabínico. Era un seminario nuevo, la ciudad de Filadelfia, donde conocí a Sandy. Sandy nació en Filadelfia y ella, como yo, optamos por asistir a ese nuevo seminario. Estaba en su segundo año, en el año que nosotros comenzamos nuestros estudios ahí. Nos conocimos y al final de 5 años fuimos ordenados rabinos, y entonces de allí fuimos a Nueva York. Teníamos congregaciones separadas por 3 años en Nueva York, y nos vino una invitación a considerar una posición en Indianápolis, una congregación histórica, se llama Bet El Tzedek, y allí laboramos por los siguientes 47 años. Sandy por 36 y yo por 47, y me jubilé después de una carrera de 50 años. Continúo mis labores con la comunidad. He estado enseñando en una universidad, igual que Sandy, y soy profesor afiliado de estudios judaicos en el seminario cristiano de los discípulos de Cristo aquí en Indianápolis, una denominación protestante bien conocida en los Estados Unidos. Muy, muy impresionante, muy interesante. Y por supuesto tu conexión con Panamá, que visita frecuentemente, y me consta ese lazo que se mantiene, ¿no? No solamente la familia en Panamá, sino que la familia extensiva de Kol Sherit Israel continúan siendo un elemento central de nuestras vidas. Ya sabes que estuvimos en contacto hace como 5 o 6 meses cuando visité a Panamá con mi nieto, Levi, que había estado en Panamá de más niño, pero yo quería traerlo para que conociera a la familia más profundamente y experimentara lo que es Panamá, como su abuelo creció allá. Sí, fue una muy linda visita. Quería tu reflexión. En estos 50 años el mundo ha cambiado notablemente, los avances en tecnología, los desarrollos geopolíticos, tantas cosas nuevas que se nos presentan. ¿Visualizas que la experiencia religiosa sigue siendo relevante? ¿Qué lugar ocupa, qué lugar debería ocupar en estos tiempos tan complejos? Estamos viviendo en tiempos complejos, como bien dices. Estamos viviendo en un tiempo de transición. Creo que no estamos seguros a dónde van las cosas, pero yo creo que la religión informada, la religión madura, de mente y corazón abiertos, continúa siendo central para el desarrollo humano. Yo creo que el concepto de la religión en su carácter más amplio es simplemente aquello que nos ayuda, que nos encausa a convertirnos en lo más humanamente posible. La religión nos hace óptimamente humanos al nivel individual y nos invita al nivel colectivo y comunitario a lo máximo que podemos tener como en una comunidad de armonía, una comunidad de relaciones humanas y una comunidad que contribuye a la comunidad más vasta. Yo respeto mucho la labor que tú haces en Panamá con la Iglesia Católica y con el elemento cívico y con otras sectas cristianas y no cristianas. El rabinato es una constante expresión, servicio y liderazgo, pero más que todo de oír, de atender a lo que está pasando. El principal mandamiento judío, en mi opinión, es la palabra de nuestra declaración de fe, Shema, oye, escucha, atiende. Y si tenemos ese oído abierto y esa mente abierta y ese corazón abierto, podemos crecer no solamente individualmente, sino comunitariamente. Y mencionabas tus inicios y tu participación en los primeros espacios de diálogo interreligioso, que era un fenómeno que recién comenzaba a nivel mundial
Y 50 años después, ¿qué perspectivas, cómo ves ese desarrollo? Ha sido un sub y baja, te tengo que confesar. Algunas cosas han mejorado y en algún sentido hemos echado para atrás. Creo que estamos experimentando en el mundo radicalización religiosa en ciertos grupos. Nos está llevando al fundamentalismo religioso. Por el otro lado, una continuada apertura a diferentes culturas, diferentes religiones. El diálogo interreligioso no es solamente un diálogo de fe, sino que es un diálogo cultural, porque las religiones, particularmente el judaísmo, son expresiones de cultura más vasta. Así es que en diálogo interreligioso estamos también aprendiendo, atendiendo, colaborando con otros grupos que tienen diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de hacer. Con tal que lo hagamos respetuosamente y responsablemente, podemos continuar. Yo creo que no tenemos opción sino que continuar ese diálogo, porque hay muchas personas que preferirían, y muchos grupos que preferirían que ese no sea el caso. Bueno, para finalizar esta conversación con el rabino Denis Sasso, primer rabino panameño, un mensaje, Denis, para nuestra teleaudiencia en el inicio de este nuevo año, en el marco de todo un mundo que, como dijimos, está bien desafiante y bien complejo. Mira, Gustavo, es muy fácil ser nihilista y ser negativo, pero yo creo que lo que quiere decir ser religioso es ser optimista y ser afirmativo. Así es que mi deseo para la comunidad panameña, la comunidad judía, la comunidad católica y todo el pueblo panameño, como lo es para mi comunidad, es que continuemos respetuosamente aprendiendo el uno del otro. El título rabino quiere decir en hebreo maestro, pero no es una maestría didáctica, sino que una maestría de sabiduría. El rabino es la persona que internaliza y transmite no una información, sino una sabiduría sobre lo que quiere decir ser humano. Todas nuestras religiones nos llaman a ser lo más humanamente posible. Y si seguimos en esa trayectoria, continuamos siendo fieles al legado de nuestras tradiciones y al mandamiento más importante, que es amar al prójimo como a ti mismo. Con esas bellas palabras, esa reflexión tan profunda, agradecemos mucho al rabino Denis Sasso esta entrevista. Radio Hogar, la voz de tu iglesia, presenta Reminiscencia, programa con la música del recuerdo y sus protagonistas, a cargo de Mario García Huxon, los domingos de 9 a 11 de la mañana. Reminiscencia, los esperamos. Te invitamos a sintonizar Zona 8, Tertulias y más, un espacio vibrante para empezar el día como Dios manda. El programa que hará que tu mañana comience con lo que realmente importa. Zona 8, Tertulias y más. Disfrutemos de conversaciones estimulantes y la mejor compañía, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por las frecuencias de Radio Hogar. Muy interesante entrevista. Al rabino Sasso le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de jubilado, aunque como escucharon, sigue muy ocupado. Y ojalá le podamos dar la bienvenida a Panamá en un futuro cercano. Para el segundo diálogo de hoy, recibamos a Monseñor Ulloa y al rabino Gustavo, quienes hablarán sobre los rituales y las tradiciones que acompañan el duelo ante la pérdida de un ser querido. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Andrea. Seguimos conversando con Monseñor Ulloa. Hablábamos recientemente de los ritos de pasaje, las transiciones de la vida y cómo son acompañadas
por las tradiciones, por las culturas diferentes, en este caso particular obviamente la tradición judía y la tradición católica. Y un momento central es el duelo, enfrentar la muerte de un ser querido, es parte de la vida, sabemos, a todos nos toca y sabemos que también a nosotros nos va a tocar llegar al final de nuestros días, pero desde el inicio de la experiencia humana siempre las personas han tratado de encontrar mecanismos para enfrentar el misterio de la muerte y de qué manera poder llevar adelante esta nueva realidad. En el caso de la tradición judía, como mencionamos, el mandato principal es depositar el cuerpo en la tierra lo antes posible, devolverlo a su lugar de origen, con la convicción de que el alma trasciende y retorna al Creador. Y una vez que finaliza el entierro, comienza el duelo. Hasta ese momento no hay duelo porque toda la energía estaba puesta en cumplir con la persona que ha fallecido y enterrarla, ¿no? Pero entonces una vez que termina ese momento comienza el duelo. Hay una semana de duelo intensa, 7 días, donde de alguna manera se detiene la vida. Hay un segundo periodo de 30 días asociado a los relatos bíblicos de que el pueblo lloró a Moisés y Aarón durante 30 días. Y en el caso de padre o madre el duelo se prolonga un año, ¿no? Esta transición nos ayuda a retomar a la vida, obviamente en esta nueva condición que es la ausencia de un ser querido. Sí, en nuestra tradición católica es semejante, ¿no? Está la realidad del hecho de la muerte, hasta la preparación para el rito funerario, ¿no? Incluso el mismo lenguaje, la lectura, nos hablan precisamente de eso, ¿no? Del inicio ahora de una nueva vida, tanto para el que ha muerto como también para los familiares. Entonces, a partir del entierro tenemos también 9 días donde la familia, los amigos, nos reunimos para rezar. Y después durante todo el año, cada mes recordamos la fecha de su fallecimiento, ¿no? Y también lo vamos manifestando, las familias más cercanas lo manifiesta también con sus vestiduras negras. Algunas lo hacen durante todo el año, otras en este corto periodo de un mes, hasta que la vida vuelva nuevamente a vivir ese curso de normalidad en la ausencia de ese ser querido, ¿no? Desde esa perspectiva, yo creo que la muerte también nos invita a preguntarnos, ¿no? El sentido de la vida, qué sentido tiene la vida, y siempre insistimos en eso. Cada vez que vamos a un funeral es una oportunidad que tenemos, una gran lección que vamos recibiendo, ¿no? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Y de allí yo creo que si hay un lugar donde a veces nos preguntamos, ¿y la fe para qué sirve? Aparentemente no sirve para nada, ¿no? Pero sirve precisamente para tratar de encontrar las respuestas fundamentales. Y una de las respuestas fundamentales es qué hay después de la muerte. Por eso yo siempre digo, dichosos los que podemos creer, ¿verdad? Porque en ese momento vamos encontrando en medio de la oscuridad una luz que nos dice, y el corazón también nos dice, no puede terminar con la muerte, no podemos terminar. Y esa es la convicción, porque Dios ha sembrado en nosotros el germen de la vida eterna. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué esto? ¿Resignarse? No, es que ese vacío queda precisamente que nos une con Dios y nos une con el ser querido. Sí, en relación a las vestimentas que comentaba, en la tradición judía está la costumbre de rasgarse la ropa cuando comienza el duelo para señal externa, ¿no? Antes, sí, la gente no cambiaba de ropa todos los días y demás, y al visualizar la rasgadura entendía que la persona está de duelo, ¿no? Estas muestras externas nos deben ayudar, obviamente que yo siempre le explico a la gente que hay un proceso formal del duelo, que es estas tradiciones que están establecidas que pretenden acompañar el proceso interno, que eso es muy íntimo, es muy personal. Cada duelo es diferente en relación a cada ser querido porque cada uno procesa diferente, pero el marco del duelo debería ayudarnos a asumir esta nueva realidad tan dolorosa, ¿no? Coincido contigo en el sentido que en los funerales o en las ceremonias de duelo uno confronta su propia muerte, ¿no? Y todo lo que eso dispara de inquietudes, de preguntas, de misterios.
y esta convicción de que la muerte no es el final de la vida, ¿no? Que hay muchas respuestas y la tradición judía conviven una diversidad de respuestas y cada uno se posiciona donde se intelectual y espiritualmente se siente más cómodo, pero la transición del duelo tiene esta capacidad de llevarnos de la mano, ¿no? Porque uno se siente abrumado. La muerte nos abruma, no pasamos por muchas experiencias, gracias a Dios, no deberíamos pasar por muchas muertes cercanas a lo largo de nuestra vida en cantidades, entonces son momentos de muchas dudas y no saber bien qué hacer y cómo reaccionar, y creo que la tradición religiosa con su sabiduría acumulada tiene esta virtud de colocarnos, de ponernos a enfocarnos en lo correcto, en priorizar lo importante y otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que yo siempre hablo de convicción, ¿verdad? Y nuestras liturgias funerarias realmente son muy esperanzadoras, ¿verdad? Incluso ya en el rito final sabemos el dolor que causa la separación, pero incluso la sepultura es un momento también para ir ya rompiendo con esa realidad y siempre se termina con algo que llama la atención, ¿no? Que esa comunidad que se ha reunido, que va a salir con tristeza, la certeza es que un día volveremos a reunirnos en gloria, en victoria. Y hay otro tema frente a la muerte, ¿no? Que yo creo que a veces no lo hemos profundizado mucho, es el encuentro con todos nuestros seres queridos ya para siempre, ¿no? Y la perfección, porque al final la muerte, ¿qué es lo que hace? Que podamos nosotros llegar a la perfección de lo que tal vez aquí llevamos arrastrando, ¿no? Y yo creo que este concepto de que en ese lugar no vamos a estar solos, ¿verdad? Estaremos para siempre, ¿no? Yo creo que esto es lo que también da esperanza y va sanando las heridas de la ausencia que causa la desaparición de un ser querido. Y hay un elemento adicional para reflexionar, y creo que las tradiciones religiosas tenemos un aporte importante para hacer. Vivimos una cultura que esconde la muerte, ¿no? La cultura de la eterna juventud, la cultura de que... Entonces, los rituales de muerte como que se esconden, o todo lo asociado con la muerte se esconde porque es malo. Sí. Y yo creo que parte de lo que tenemos que tener claro que la muerte obviamente es parte de la vida y tenemos que tomar con naturalidad. Causa dolor, por supuesto, sí, causa dolor la pérdida de un ser querido, pero la experiencia religiosa nos tiene que recordar que está amarrado a todo un proceso de vida y que es el cierre que le da sentido a todo lo anterior, sí, ¿no? Yo creo que sí, y sobre todo en los nuevos tiempos que estamos viviendo, sobre todo en las diversas comunidades de fe, tiene que ser como un tema de conversación, porque al final todo nos inquieta, incluso al no creyente le inquieta la realidad de la muerte y es una oportunidad sin dramatizarla, ¿verdad? Pero hay que hablarla, hay que hablarla, ¿no? Y de la muerte física, yo digo, tampoco la muerte se improvisa, ¿verdad? La muerte física es solo el final de esas otras muertes que vamos teniendo, pero que nos van dando vida. Bueno, como ven, muchas semejanzas, algunas diferencias, esto es lo enriquecedor de estas conversaciones. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Regresamos contigo, Andrea. Muchas gracias, Monseñor y Rabino. Sus palabras sirven de consuelo a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido. Ahora, para concluir este primer programa de la tercera temporada, recibamos a nuestra cantora, Nurit Menesman Azulay, quien, junto al coro Kol HaNeshama de nuestra congregación, nos interpretarán Hashkiveinu, una oración de petición a Dios para acostarnos en paz por la noche y retornar a la vida al día siguiente. Además de sus bellas palabras, esta plegaria tiene una hermosa melodía que espero sea de su agrado. Escuchemos. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'amideinu malkeinu lechaim. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leshalom, ve'amideinu malkeinu lechaim. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu leshalom, be'ami
Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amideinu malkeinu lechaim Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amideinu malkeinu lechaim Ve'amideinu malkeinu lechaim Ushmol tzedenu Uvoeinu Lechaim u'shalom Me'ata ve'ad Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amideinu malkeinu lechaim Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amideinu malkeinu lechaim Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amideinu malkeinu lechaim Amideinu malkeinu lechaim. Muchas gracias a ti, Nurit, y a todos los integrantes del coro Kol HaNeshama. Definitivamente una bellísima plegaria. No puedo terminar sin antes agradecer a Charity Shop, que me proporciona el vestuario que utilizo en este programa. Charity Shop, ubicado en San Francisco, vende ropa de segunda en excelentes condiciones y un porcentaje de sus ventas es donado a entidades benéficas sin fines de lucro. No dejen de visitarlo. Así, apreciados televidentes, llegamos al final de este primer programa de la tercera temporada de Lejaim Panamá. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @Lejaim Panamá. Hasta la próxima. Ashkiveinu Adonai Eloheinu leshalom Ve'amideinu malkeinu lechaim Ashkiveinu Adonai Eloheinu